La historia de la Copa Intercontinental comienza en el año 1960, año en el que las confederaciones de UEFA y CONMEBOL decidieron medir a los campeones continentales de Europa y Sudamérica. La idea fue del dirigente francés Henri Delaunay, que también fue el precursor de la Eurocopa de Naciones y que sintió la necesidad de enfrentar a los campeones de los continentes más dominantes del fútbol para determinar quién era el mejor club del mundo. Desde 1960 hasta 1979, el torneo se disputó en el formato de ida y vuelta, y el primer duelo enfrentó al Real Madrid con Peñarol de Montevideo. Tras el 0-0 del primer encuentro en Uruguay, el Real Madrid se impuso con un rotundo 5-1 en el Estadio Santiago Bernabéu y se consagró como el primer campeón intercontinental. El equipo charrúa se rehizo de su derrota un año más tarde y se alzó con el título tras imponerse al Benfica de Eusebio luego de un tercer partido de desempate celebrado en Montevideo. El Benfica volvió a alcanzar la final de 1962, pero cayó derrotado por la excelencia del Santos de Pelé. El astro brasileño anotó 2 goles en la victoria por 3-2 en Brasil y se coronó con un espectacular hat-trick en el triunfo de los paulistas por 2-5 en Lisboa. En 1963, el Santos reconquistó el trofeo ante el Milán. Luego de perder 4-2 en Italia, los brasileños se impusieron por el mismo resultado en Brasil y definieron el título con otro triunfo por 1-0 en el tercer partido de desempate en Maracaná. La edición de 1964 enfrentó al Inter de Milán con Independiente de Avellaneda y tuvo que resolverse en el tiempo extra de un partido de desempate que se celebró en el Santiago Bernabéu. El gol de Corso en el minuto 110 resolvió el triunfo para los italianos. El curso siguiente, Inter e Independiente repitieron como campeones continentales y los Nerazzurri volvieron a llevarse el título tras vencer 3-0 en el Giuseppe Meazza y empatar 0-0 en Argentina. Peñarol se tomó la revancha con el Real Madrid y ganó la Copa Intercontinental de 1966, tras derrotar a los blancos por un global de 4-0, 2-0 en Montevideo y 0-2 en el Bernabéu. Argentina tomó el testigo del trofeo y Racing se proclamó campeón del mundo en 1967 tras derrotar al Celtic en un partido de desempate celebrado en el Estadio Centenario de Uruguay. La final de 1968 proclamó a Estudiantes de La Plata como campeón intercontinental. El equipo de Osvaldo Zubeldía se impuso 1-0 al Manchester United en Buenos Aires y se llevó el trofeo tras lograr un empate a 1 en Old Trafford con un histórico gol de la Bruja Verón. El partido acabó con la expulsión de George Best y José Medina, pero Estudiantes regresó a Argentina como campeón del mundo. En 1969, el cuadro argentino repitió como campeón continental y protagonizó la final más violenta de la historia frente al Milan. El equipo argentino había perdido 3-0 en San Siro y logró una insuficiente victoria por 2-1 en el campo de Boca. El partido quedó marcado por las expulsiones de los 2 jugadores sudamericanos y los altercados entre ambos equipos provocaron la detención de 3 jugadores argentinos. El escándalo fue tan grande que en las siguientes ediciones algunos clubes europeos se negaron a viajar a Sudamérica para jugar el título. El club Pincharrata jugó su tercera final consecutiva en 1970 y perdió el título con un Feyenoord que logró empatar 2-2 en Argentina y vencer 1-0 en Rotterdam. El Ajax renunció a disputar la final de 1971 y el Panathinaikos acabó perdiendo el título frente a Nacional. El club holandés ganó la edición de 1972 tras imponerse a Independiente, pero renunció a jugar la final del 73 por problemas económicos. La Juventus acudió en su lugar
pero puso la condición de no viajar a Argentina con el recuerdo de lo que había sufrido el Milán. A pesar de que la final se disputó en Italia en el Olímpico de Roma, Independiente se llevó el título con un histórico gol de Bochini. Independiente defendió el trono mundial en 1974 y se enfrentó a un Atlético de Madrid que sustituyó al Bayern tras la renuncia de los alemanes. Los colchoneros perdieron 1-0 en Argentina, pero lograron darle la vuelta al marcador en el Vicente Calderón con los goles de Irureta y el ratón Ayala. El Atleti se convertía en el primer campeón del mundo que levantaba el título sin ser campeón continental. La final de 1975 no se pudo disputar por desacuerdo con las fechas, mientras que la de 1976 tuvo por fin la presencia del tricampeón europeo. El Bayern derrotó a Cruzeiro por 2-0 en Múnich y levantó su primera Copa Intercontinental tras empatar a 0 en Belo Horizonte. El año siguiente, el Borussia Mönchengladbach acudió en lugar del Liverpool, que no encontró fechas para medirse a Boca Juniors. El equipo xeneize se alzó con el título después de empatar 2-2 en la Bombonera e imponerse 0-3 en territorio alemán. Luego de otra edición desierta por ausencia de fechas, Olimpia se alzó con el título después de imponerse al Malmö sueco en la final de 1979. A partir de 1980, Toyota se convirtió en la promotora del torneo y la Asociación Japonesa de Fútbol se hizo con la organización de la renombrada como Copa Euro Sudamericana. Desde entonces la final pasaría a jugarse a partido único en las ciudades japonesas de Tokio y Yokohama, entre los meses de noviembre y diciembre, y no volvería a tener la ausencia de ningún otro club europeo. El bicampeón europeo Nottingham Forest acudió a la final de 1980 en Tokio, pero perdió ante Nacional con un gol de Valdemar Victorino. El año siguiente el Flamengo de Zico dio una lección al Liverpool y se llevó la copa tras golear 3-0 al campeón europeo. En 1982, Peñarol superó al Aston Villa por 2-0 y en 1983, Gremio se llevó el título tras vencer 2-1 al Hamburgo con 2 tantos de Renato Gaucho. El gol de Percudani dio la victoria Independiente en la final frente al Liverpool y daba el segundo título mundial al club argentino. La Juventus se llevó la Copa Intercontinental de 1985 en una de las mejores finales de la historia. El modesto Argentino Juniors se adelantó en 2 ocasiones, pero la Juve logró nivelar el encuentro con los tantos de Michel Platini y Michael Laudrup. El poderoso equipo bianconero estuvo más acertado en los penaltis y se proclamó campeón del mundo, rompiendo una racha de 6 triunfos consecutivos de los sudamericanos. Un año más tarde el título viajó a Buenos Aires luego de un gol de Alzamendi, que sirvió para que River derrotase al Steaua rumano. La final de 1987 estuvo marcada por la fuerte nevada caída en Tokio y se resolvió a favor del Porto con un gol de Madjer para anotar el 2-1 en el minuto 109 de la prórroga. El duelo de 1988 también se resolvió en la tanda de penaltis, después de un intenso 2-2 entre Nacional y PSV Eindhoven. Hubo que esperar al 20º lanzamiento para que los uruguayos se alzasen como ganadores y levantasen su tercer título. El Milan de Sacchi logró 2 títulos mundiales consecutivos. En 1989 se impuso Atlético Nacional con un tanto de Bani en el último minuto de la prórroga. Y en 1990 superó por un claro 3-0 al Olimpia paraguayo. Un año más tarde la Estrella Roja se impuso por 3-0 al Colo-Colo chileno, después de superar la expulsión de Savicevic al filo del primer tiempo. El Barça de Cruyff acudió a Tokio como el gran favorito de la final de 1992, pero vio como el Sao Paulo de Tele Santana se sobrepuso al gol de Stoichkov
para llevarse el título. Raí marcó los 2 goles del equipo brasileño, que conseguiría su segunda Intercontinental consecutiva después de vencer al Milan por 2-3 en 1993. El equipo de Fabio Capello acudió como sustituto del sancionado Olympique de Marsella y acabó hincando la rodilla con un tanto del brasileño Müller en los instantes finales. El conjunto rossoneri repitió como campeón de Europa en la final de 1994, aunque volvió a caer ante el histórico Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi. Los tantos de Trota de penalti y Omar Asad certificaron a Vélez como el mejor equipo del mundo. Luego de 12 triunfos sudamericanos en las últimas 17 ediciones, comenzó el dominio de los clubes europeos, que se beneficiaron de la famosa Ley Bosman de 1995. Si quieres saber más sobre esta sentencia europea, aquí tienes un vídeo donde te la explico al detalle. Meses antes de que cambiase el fútbol para siempre, el Ajax superó al Gremio en la tanda de penaltis, y ya con la norma en curso, la Juventus de Zidane superó al River de Ramón Díaz con un golazo de Alexandro Del Piero en los minutos finales. El título de 1997 fue para el Borussia de Dortmund, que superó al Cruzeiro brasileño por 2-0. Después de 32 años de sequía en la Copa de Europa, el Real Madrid reapareció en la Copa Intercontinental y se impuso al vasco de Juninho Pernambucano. Roberto Carlos abrió el marcador con un zurdazo desviado por un zaguero brasileño, y Raúl invalidó el empate del crack del vasco con un regate bautizado como el Aguanís y que supuso el golazo del triunfo de los blancos. El Manchester United recogió el testigo europeo y ganó su primera Copa Intercontinental tras derrotar a Palmeiras con un gol de Roy Keane en la edición de 1999. La 39ª edición del torneo enfrentó al Real Madrid de los Galácticos con Boca Juniors, en un partido inolvidable que se puso de cara para el equipo de Bianchi. Palermo marcó 2 goles en los primeros 6 minutos de juego, y el gol de Roberto Carlos no sirvió para evitar el triunfo xeneize. Aquella noche Riquelme dio una lección de fútbol que le valió su fichaje por el Fútbol Club Barcelona, y Boca Juniors levantaba la segunda Intercontinental de su historia. Si quieres ver un resumen más completo de este partido, aquí tienes otro videazo para ver. El equipo argentino tuvo contra las cuerdas al Bayern en la final de 2001, pero sufrió el desafortunado arbitraje del danés Kim Nilton Nielsen, que expulsó al Chelo Delgado al borde del descanso por una polémica doble amarilla. Pese a la superioridad numérica de los alemanes, Boca aguantó el 0-0 durante más de una hora, y el partido se acabó resolviendo con el gol de Kufur en el minuto 110 de la prórroga. En la final de 2002, el Real Madrid fue muy superior al Olimpia y se impuso a los paraguayos por 2-0 con los goles de Ronaldo Nazario y Guti. En el año 2003, Boca volvió a dar la cara frente al campeón europeo y levantó su tercer título después de empatar 1-1 con el Milan y superar a los de Ancelotti en la tanda de penaltis. La última edición del torneo enfrentó al Porto de Víctor Fernández con el Once Caldas y acabó con un triste 0-0. El título se acabó resolviendo en los penaltis a favor del equipo luso, que levantaba su segunda Copa Toyota y daba testigo a un Mundial de Clubes controlado por la FIFA y del que te puedes informar de todos sus campeones y su historia viendo este vídeo. Con la reciente creación del nuevo Supermundial de Clubes que se celebrará cada 4 años y que te explico en este otro vídeo, la FIFA decidió recuperar la Copa Intercontinental para el año 2024. El torneo, con sede en Qatar,
emula a su predecesor con eliminatorias previas entre los campeones de las 6 confederaciones, a excepción del campeón de la Champions, que se clasifica automáticamente para la final. Pachuca eliminó a Botafogo y al Alí en las series previas, pero no pudo sorprender a un Real Madrid que se llevó el triunfo por un cómodo 3-0. El tridente conformado por Mbappé, Rodrigo y Vinicius marcó los goles del equipo español, que conquistaba su 4ª Intercontinental y se confirmaba como el mejor equipo del mundo con 9 títulos mundiales en su palmarés. ¿Y a ti, qué formato te gusta más? ¿El Mundial de Clubes o la antigua Copa Intercontinental? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol. No olvides ver este vídeo con todos los campeones del Mundial de Clubes. Y si quieres hacer un regalo futbolero, compra Memorias de la Copa del Mundo, nuestro libro contando la historia de todos los mundiales.